Ok, el tema de hoy es cuando Jesucristo llega, algo sucede. Y la cita bíblica es Mateo 8, del 14 al 17. Pero a mí me gustaría que antes de que leyéramos, antes de que oráramos, escucháramos un canto que es como un himno en mi vida de lo que Jesús ha hecho, de lo que Jesús vio en mí, que pues no tenía mucho que dar, ¿verdad? Porque siempre he dicho, creo que ese es mi mayor complejo, de que a veces me frustro, de quizás no los resultados que yo quisiera, pero sé que vienen tiempos buenos y no sé si ya está. Ok, bueno, antes de orar, antes de leer, vamos a escuchar este canto. Y yo te pido que le digas al Señor que a través de este canto Él te ministre, que a través de este canto Él supla la necesidad que tú tienes. Ajá. Si quieres, cierra tus ojos, o si quieres podemos cantarlo. Y habla de la misericordia de Dios. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanza. ¿A qué me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica cada día. Tu misericordia, oh Dios, la canción y mi vida coronó. Ahora le voy a pedir que se ponga de pie y que juntos lo cantemos. Ahí está la letra. Para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús. Que te movió a perdonarme. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica el cariño. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y en mi vida coronó. Señor, levantamos nuestra voz dándote gracias, porque cuando tú llegas siempre sucede algo extraordinario en nuestra vida, cosas que nos bendicen, Señor. Gracias. Así es tu misericordia. Gracias. Tu misericordia vivifica el cariño. Tu misericordia me
santo, porque su misericordia nos abrazó, porque su misericordia nos corona en este día. Gracias, Señor. Gracias te damos porque así eres tú. Tu misericordia nos corona, tu misericordia nos levanta, tu misericordia siempre, Señor, nos sustenta. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Verdad que así es la misericordia de Dios? Nos levanta, nos consuela, puede sentarse, nos corona. Y cuando Jesús llega, cuando Jesucristo llega, algo sucede. Yo me acuerdo cuando Él llegó a mi vida, yo lo conocí a los 17 años, y para mí, aparte de la decisión de casarse, es una de las decisiones más importantes, recibir a Jesús, porque Jesús cambia nuestro panorama, Jesús cambia nuestro futuro, nuestra vida. Y aquí nos habla la escritura que les comenté, que es Mateo 8, 14 al 17, dice que Jesús llegó a la casa de Pedro. ¿A la casa de quién llegó Jesús? A la casa de Pedro. Y dice que la suegra de Pedro estaba enferma, en cama, con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Y mire, hermano, ahora que me ha tocado estar yendo al hospital a acompañar a Mine, es oncología donde estamos yendo. Y precisamente el viernes que le tenían que revisar, le tenían que retirar un drenaje, encontramos a una compañera de quimioterapia. Ese día la operaron, el día que operaron a Mile, la operaron a ella. Y cuando Mile le dijo: mira, yo sí puedo levantar mi mano, porque a la hermana le extirparon los ganglios de su axila. Y regularmente cuando eso sucede, pues las personas les cuesta, ¿verdad?, mover el brazo. Y Mile la levanta. Y Dios me dio la oportunidad de compartirle a esta mujer. Le decía: mira, ella está sola, ella no tiene quien la cuide, pero tiene a Jesús. Y Jesús hace la diferencia. Y cuando yo le empecé a compartir, ella empezó a llorar. Empezó a llorar porque, hermano, cuando nosotros no tenemos una esperanza de vida, las situaciones que acontecen en nosotros nos roban la paz, nos roban el gozo, nos roban la fe, nos roban la confianza en Dios. Y ella se soltó a llorar y yo le decía: ¿sabes qué? Busca a Dios, porque solo Él te va a poder ayudar en esta situación. Y a lo mejor tú me ves y me dices: sí, como tú no estás en la situación, ¿verdad? Como tú no tienes el problema. Le digo: pero ella sí lo tiene. Y ella te puede dar testimonio de que si ella está así, es porque Dios la sustenta. Porque como dice el canto que oímos, Dios la abraza y Dios la saca adelante, ¿verdad? Y se ve cada cosa ahí terrible, ¿verdad? Pero cuando Jesús llega, siempre algo sucede. Y podemos ver la diferencia en nuestra vida y en la vida de las personas que no conocen al Señor. Y aquí nos da un ejemplo. Dice la palabra que Jesús llegó a la casa, ponle tu nombre, de Marta, de Olga, de Moni, de Adriana, de Leticia. Dice que Jesús llegó a nuestra casa, en este caso a la casa de Pedro. Y la situación en ese momento es que
la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús la sanó. Como algo chistoso, dicen que por eso Pedro negó a Jesús, porque sanó a su suegra. Y como que no le gustó mucho, ¿verdad? A lo mejor Pedro se quería deshacer de la suegra, porque tenemos mala fama, ¿verdad? Las suegras. Pero no, yo creo que ellos se maravillaron de la obra que Jesús hizo. Y dice que Jesús le tocó la mano a esta mujer y la fiebre se fue. Pero eso no fue todo, hermano. Dice que ella se levantó y le preparó una comida. O sea, nos habla de que cuando Jesús llega para tocarnos, para decirnos, a ver, ¿tú qué necesitas? Y ese toque cambia las situaciones. Ese toque que Jesús nos da, a muchos de nosotros nos dio salvación, o a todos los que estamos aquí. Nos dio sanidad, nos dio provisión, nos dio liberación. A mí me liberó de la depresión. Nos da lo que necesitamos, ese toque. Pero la suegra no se quedó con el toque. Dice la Biblia que ella se levantó y le preparó una comida. Y la comida implica muchos aspectos, pero yo no me voy a meter en eso. Solamente comentar que la comida nos fortalece, que la comida es la que nos permite tener la energía, las proteínas, los carbohidratos, todo lo que necesitamos para tener nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, el Evangelio relata muchos encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas. Por ejemplo, aquí lo tuvo con la suegra de Pedro. Ella recibió sanidad. También habla acerca de que Jesús se encontró con dos muchachos o dos hombres que estaban endemoniados. Y dice la Biblia que se les conoce como los gadarenos, ¿verdad? Que ellos estaban en sepulcros. Imagínense lo que es vivir en un sepulcro. Es una situación fea, fuerte. Y no solo para ellos, imagínense la familia, porque yo creo que ellos tenían familia. La preocupación, ¿verdad? La angustia de saber que sus seres queridos pues estaban poseídos por demonios. Nos relata también el caso de la mujer adúltera, de la que encuentran en el acto de adulterio, ¿se acuerdan? Y que la gente dijo, vamos a sacarla y vamos a apedrearla. Ahí vemos también la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué no sacaron al hombre para apedrearlo también? Nada más sacaron a la mujer. Ajá. Del muchacho lunático, que dice que se azotaba en el suelo, que caía en el fuego, y el papá se acerca a Jesús y le dice, Señor, yo te pido que hagas algo en la vida de mi hijo. Y así como esos casos pudiera yo pasarme, pero no tenemos mucho tiempo, entonces yo quiero enfocarme en el caso que en la palabra que Dios me dio, en la vida y en la casa de Pedro. Cuando cada caso que comento es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque sucedieron sanidades, sucedieron liberaciones, perdón de pecados, vida nueva. Todo cambió para bien. Ahora, yo no sé la situación que tú tengas. A veces como cristianos, no sé si les ha pasado, yo en esta etapa he estado pensando y digo, ay Señor, ya llegué al 6º piso. Híjole, ya voy, le decía a mi esposo en la mañana, ya voy hacia arriba, pero hacia abajo también, porque ya estamos en una edad que ya vamos hacia abajo, ¿verdad? Ya empieza, pues las fuerzas, gracias a Dios yo tengo mucha fortaleza, y yo sé que es del Señor, pero ya veo personas que tienen mi edad
pues ya se ven así más viejitas, ¿no? Se ven como más cansadas, tienen más enfermedades y gracias a Dios hasta ahorita pues yo estoy sana, con algunos achaques, ¿no? Pero yo veo que eso es lo que Jesús hace. ¿Por qué? Porque Jesús cuando llega para bendecirnos. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a tener problemas. Nosotros hemos enfrentado muchos problemas, muchos de problemas que ustedes ni saben, muchas situaciones económicas, muchas crisis. Pero ¿sabe qué? El Señor nos ha sustentado y nos ha ayudado. A veces tenemos frustraciones, tenemos situaciones, por ejemplo, una de mis más grandes frustraciones es que yo veo que la iglesia no se compromete con el Señor. Y digo, Señor, ¿qué pasa? Si cuando tú llegas siempre pasan cosas buenas, pasan cosas diferentes, pasan cosas que nos impulsan a servirte, a estar aquí. Yo veo hermanos que se reúnen cada 15 días, cada 20 días y digo, ¿cómo le hacen para sobrevivir en su vida espiritual? Ayer tuvimos la bendición de ir a un seminario y el hermano que nos compartió es pastor, pero es psiquiatra y es neurólogo. Y él nos decía que las personas que se reúnen tienen menos probabilidad de tender a la depresión y nos explicaba por qué. Ustedes búsquenlo en la página de Calacuaya, ahí está toda la enseñanza, muy, muy buena enseñanza. Y a mí me sorprendió lo que nosotros aprendimos. Y ¿sabe qué? Les hicimos la invitación, especialmente a los servidores, yo les mandé el video y solamente fuimos 2 personas. O sea, todas esas situaciones, a lo mejor nosotros no tenemos la posibilidad de traer a un neurólogo psiquiatra que trabaja con personas que son cristianas y no cristianas. Pero tenemos la bendición de poderlo recibir en otro lado. Y todo eso así como que me frustra. Pero ¿sabe qué aprendí, hermano, en esta semana pasada? Que yo tengo que hacer lo que a mí me toca. Que yo tengo que hacer la parte que a mí me toca. Y lo demás, dejárselo al Señor, que lo haga en cada uno de los que somos sus hijos. Y eso ya no me roba la paz y ya se me quitó la frustración. Pero el Señor llega con un propósito. El Señor llega para sanarnos, el Señor llega para salvarnos. Dice la Biblia que Él pone su mano sobre nosotros y nos dice, yo te amo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Entonces, cuando Jesús llega, algo sucede. Algo tiene que suceder. ¿Sí? No podemos decir que no pasa nada, que no sentí nada. Algo sucede. Yo me acuerdo un testimonio de un hermano que él recibió al Señor y dice que cuando lo invitaron a la reunión y le hablaron de Jesús y él recibió a Jesús, dice que no sintió nada. Dice yo, tranquilo. Dice, pero cuando yo iba de regreso a mi casa, él hacía el trayecto de su casa hasta, él vive en Cancún, de playa a Cancún es 1 hora. Y dice que en el regreso, él iba manejando y empezó a llorar. Dice, unas ganas incontrolables de llorar. Y llorar, y llorar, y llorar. ¿Por qué? Porque Jesús llegó y algo sucedió en él, en su interior. El Señor lo estaba sanando. Y así como la escritura que leímos, dice que la suegra de Pedro recibió sanidad. Yo no sé qué proceso infeccioso tendría, porque siempre, regularmente cuando hay fiebre, hay alguna infección, ¿verdad? Entonces no sé qué tendría o qué enfermedad tendría. Pero cuando Jesús llegó, ¿qué pasó? Él la tocó y ella sanó. Ahora, medita un poquito, ¿qué sucedió, hermano, en tu vida cuando Jesús llegó? ¿Qué fue lo que pasó en ti? ¿Qué percibes tú que Jesús hizo
en tu vida. Te dio salvación, te dio sanidad, te dio libertad, te dio un panorama diferente, pero algo te dio, eso no hay duda. Ajá. Y esto significa que todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Dice 2 Corintios 5 que todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Si nosotros tenemos a Jesús, no podemos seguir practicando las cosas viejas. Ajá. Ahora, yo sé que es un proceso, pero nosotros tenemos que trabajar para poder ser nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque Jesús nos da una vida diferente. Eso es lo que pasa cuando Jesús llega. Él nos da una vida diferente, un cambio de vida. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a enfrentar crisis, que no vamos, como decía Eric, el Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor, pero que vamos a pasar el valle de sombra y de muerte. Pero ¿saben qué, hermano? La bendición es que Jesús está con nosotros. Y yo he procurado practicar eso. Decirle, Señor, pues vengo sola, pero sé que tú vas a mi lado y tú me guardas y tú me proteges. Señor, estoy haciendo esto, pero tú estás conmigo. ¿Por qué? Porque tú lo prometiste. Y aunque yo he sido infiel, tú permaneces fiel. Ok, vamos a ver otro punto que es el punto número 2. Dice la palabra que leímos que esta mujer se levantó y preparó comida. ¿Y qué nos habla? ¿O usted qué entiende por qué se levantó y preparó? Nos habla de gratitud, pero nos habla de servicio. Ella se dispuso a servir. Ella hubiera dicho, ay, pues es que estoy convaleciente, ¿verdad? Ay, a ver qué se preparan. No, dice la palabra que ella se levantó y preparó comida. ¿Para qué? Para darle a Jesús. Y yo lo comparo a que ella se dispuso a servir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, en Marcos 10:45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino para servirnos. Y Él nos dice que nos dio ejemplo. Y haciendo un paréntesis, la iglesia en solidaridad estamos batallando con servidores, por falta de servidores, no con servidores, por falta de servidores. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente que quiera comprometerse a servir. Entonces yo quiero animarle a que se levante y empiece a preparar el alimento para el que lo necesita. Porque afuera, así como nosotros tenemos necesidad, afuera hay necesidad. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que nosotros conocemos a Jesús y la gente que está afuera no le conoce. Ajá, les comentaba de esta mujer y me decía cuando salió, porque a ella también le retiraron los drenajes, me decía muchas gracias por orar por mí. Dice, no sabes cuánto me sirvió. Y yo procuro, hermanos, siempre que voy a un hospital, compartirle a alguien. Digo, si tú me trajiste aquí, me trajiste con un propósito. Y alguien tiene que conocer que tú das la mano y que tú haces cosas. Cosas suceden. ¿Sí? Y ella me decía, gracias porque esa oración me ayudó. Entonces, siempre, hermano, dispón tu corazón para servir. Sirve al Señor. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que hay salario para nuestro trabajo. El Señor no se queda con nada. El Señor siempre nos bendice.
Punto 3. ¿Cómo vivimos sin Jesús? ¿Te acuerdas cómo vivías sin Jesús? Yo me acuerdo cuando viví sin Jesús, que gracias a Dios creo que fue poquito tiempo. Yo me acuerdo que yo era bien reventada. Me gustaban mucho las fiestas. Y por esa causa me tronaron en la escuela y me dieron de baja, porque yo iba a ser enfermera. Ajá. Ahora soy enfermera, pero de almas. Ajá. Trabajo dando los primeros auxilios a las almas que necesitan al Señor. Pero yo iba a ser enfermera y no cumplí el propósito. ¿Por qué? No porque Dios no haya querido, sino porque yo no hice la parte que me tocaba. Ajá. Porque no estudiaba, porque no hacía las tareas y que me dan de baja. Y ya, cuando yo conocí a Jesús, pues yo estaba en la depre porque pues me habían sacado de la escuela, no tenía futuro, decía, ¿ahora qué voy a hacer? Todo se derrumbó, ¿verdad? Como dice, ¿quién canta esa canción? No sé quién. Todo se derrumbó dentro de mí. Así me sentía, que todo se había derrumbado. Y en ese tiempo fue cuando yo conocí a Jesús. Una de mis tías, que fue la que me llevó al Señor, me dijo, vente, vámonos a Estados Unidos. Y allá te pones a estudiar, estudias inglés, te pones a trabajar, vas a ganar muchos dólares, te vas a hacer rica. No es cierto, eso no me lo dijo. Pero vas a tener otra expectativa de vida. Y dije, bueno, pues me voy. Y allá el Señor me llevó para conocerle. Allá lo conocí, en Los Ángeles, en el año 78, creo, ya ni me acuerdo, ya perdí la cuenta. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me trajiste hasta acá si donde nosotros vivíamos había una iglesia? Y después de mucho tiempo el Señor me dijo, porque si tú te hubieras quedado, tus papás no te hubieran dejado, porque pues mi papá era súper católico y él no comulgaba con otra religión, ¿verdad? Entonces Dios me llevó, cumplió su propósito y ¿saben qué? Yo desde ahí empecé a oír, fue la primera vez que oí la voz de Dios y que obedecí. Por eso yo a veces no entiendo a los chavos cuando toman malas decisiones, porque quizás nunca les he comentado esto, ahorita voy a aprovechar que no está el pastor. Yo me iba a casar allá, yo tuve una relación allá y me iba a casar, pero en ese lapso de tiempo yo no sabía que esta persona tomaba. O sea, él así como que aparentó, ¿verdad? Ser el buen cristiano, porque empezó a ir conmigo a la iglesia, pues me super consentía y empezamos. De hecho, cuando yo me regresé, él ya tenía departamento y ya estábamos en planes de que nos íbamos a casar. Pero en una ocasión nos disgustamos y estaba en ese tiempo mi mamá allá y fueron por mí. Y yo metí así la cabeza en el carro y me llegó un olor a alcohol. Yo, gracias a Dios, nunca tomé. Nunca me gustó ni fumar ni tomar. Nada más bailar. Entonces, cuando yo meto mi cabeza, le digo a mi mamá, huele mucho alcohol aquí. Dice, pues pregúntale, ¿verdad? Y ahí fue la primera vez que yo oí la voz de Dios y me dijo, ¿ese es el esposo que quieres para ti? Y me quedé así, dije, no Señor, yo no quiero eso. Y yo tomé la decisión de regresarme. Y me regresé, o sea, yo no lo pensé, yo no dije, yo lo voy a cambiar y va a ir a la iglesia y el Señor ahí lo va a transformar y que porque me ama y Él va a cambiar, no. Yo dije, no, yo me regreso, porque yo no quiero una persona alcohólica a mi lado. Y obedecí. Y ahora yo veo que con tanta facilidad se enamoran de los filisteos, se casan con los filisteos y viven vida de filisteos. De verdad. Y yo tenía escasos meses
de conocer al Señor, pero tuve la determinación de obedecer. Y esto casi no lo cuento para que no se sienta mal el pastor. Pero esa fue la realidad. Él fue el ganón, a fin de cuentas. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, Él siempre trabaja a nuestro favor y nos bendice. Porque yo sé que el esposo que tengo fue el que Dios tenía para mí. Pero gracias a Dios porque yo pude renunciar y pude decir, mejor te obedezco a ti, Señor. Entonces, jóvenes, ¿cuántos jóvenes casaderos hay aquí? Levanten la mano. ¿Ninguno? Edith, levanta la mano. Déjeme decirle algo, no piense que porque ya la edad, que porque no llega, va a llegar, pero esperen el que Dios tiene para ustedes. Ajá. Ahora, hermano, ¿cómo vivimos sin Jesús? Fíjese, dice la Biblia en Marcos 3:25. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Una familia dividida por peleas se va a desintegrar. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuántas familias ustedes no conocen que pelean, que no tienen buena relación, que no se hablan con los hermanos, es más, ni con los papás? Hay mucho problema en las familias de división, de contención, de peleas por la herencia, no sé qué tanto hay. Pero cuando Jesús llega, transforma nuestra familia. Ajá. Hoy en día, muchas familias están siendo atacadas, están siendo derribadas, destruidas. ¿Por qué? Porque las jóvenes ya van programadas: si no te entiendes, pues te divorcias. Si no te entiendes, pues lo mandas a volar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad está cambiando los valores. Entonces, nosotros que tenemos al Señor, tenemos que preparar a nuestras jóvenes para decir sí se puede. Y ahora, ¿cuánto duran de casados? ¿Duran 3 años? ¿2 años? ¿1 año? ¿6 meses? A veces duran más de novios que de casados. ¿Por qué? Porque es una ideología que el enemigo está promoviendo. Si no te entiendes, pues mejor déjalo. ¿Para qué vas a arruinar tu futuro? Ajá. Pero nosotros sabemos que el Señor vino para rescatarnos y para cambiar esas situaciones de violencia, de desintegración familiar, de pleitos, de división, de contención, de vicios. El problema aquí es que no le damos el lugar que le corresponde en nuestra vida y en nuestra familia al Señor. Ese es el verdadero problema, ¿verdad? Que empezamos a tener situaciones y que decimos, no, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué voy? Si en lugar de mejorar la situación empeora. Si esta vieja en lugar de que se calle me grita más, ¿verdad? Empezamos a ver esas situaciones y decimos, ¿pero qué dice la Biblia? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si tú perseveras, hermano, vas a obtener la victoria. Pero se trata de perseverar, se trata de que veas lo que veas con los ojos de la fe. Ajá. Y puedas entender que cuando Jesús llega, algo favorable y de bendición para tu vida va a suceder. Cuando Jesús llegó, hay una escritura que quiero leerles, es esta, Mateo 8:28, dice: cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por un demonio salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona.
Imagínense la condición de estos hombres, violentos. Dice que vivían en las tumbas y que nadie podía pasar por esa zona. ¿Por qué? Porque arriesgaban su vida. Imagínense la condición que ellos tenían. Pero ¿qué pasó? Dice más adelante, muy bien, vayan, les ordenó Jesús, porque los demonios le hacen una petición. Señor, no nos atormentes, ¿para qué has venido? Fíjense, los demonios conocen a Jesús, conocen el poder de Jesús. Y yo digo, ¿por qué la iglesia no se pone las pilas y conoce a Jesús? Y le dice, no nos hagas esto, no nos atormentes, échanos en ese acto de demonios. Ajá, de puercos, perdón, de cerdos. Entonces Jesús les dice, muy bien, o sea, les contesta, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Fíjense, por eso la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y hermanos, a veces nosotros conocemos la palabra del Señor y estamos desobedeciendo y no temblamos. Decimos aquí que Dios me perdona, ¿verdad? No tiene nada de malo que hoy falte a la reunión. No tiene nada de malo que hoy no ore, que no lea la Biblia. ¿Sabes qué? Te vas enfriando. Te vas apagando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es ese fuego que consume nuestra vida y que nos ayuda para salir adelante. Ajá. Entonces, yo no quiero ni imaginarme la situación de la familia de estos hombres, de angustia, de preocupación, de quizás buscar médicos, buscar personas que pudieran ayudarles a que su familia pudiera tener una calidad de vida. Pero cuando Jesús llegó, algo sucedió. ¿Qué sucedió? Los liberó. Los demonios salieron y ellos tuvieron una calidad de vida diferente. No menciona después de esto qué pasó, pero yo creo que ellos vivieron agradecidos y ellos vivieron para servir a Jesús. O igual, fueron como los leprosos, ¿verdad? Que solamente uno regresó para decirle, Señor, gracias porque me sanaste. Y les pregunta a Jesús, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros? Pues quién sabe. Pero yo sí reconozco que tú me ayudaste. Punto 4. El Señor llega para salvarnos y para ayudarnos. Hermano, ¿qué problema tienes tú? ¿Qué necesidad tienes tú? A lo mejor tienes una situación de baja autoestima, porque con eso es con lo que más batallamos, ¿verdad? Con nuestras emociones. Ayer que fuimos a este seminario, yo le doy gracias a Dios porque aprendí mucho. Y batallamos con nuestra forma de pensar, con todo lo que nos implantaron, ¿verdad? Desde que fuimos engendrados hasta el día de hoy. Pero la Biblia nos enseña que Jesús renueva nuestra mente y que puede cambiar los pensamientos de mal en pensamientos de bien. Entonces, hay una escritura que está en Efesios 4, 17 en adelante, y dice, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Esta palabra me recuerda a alguien. Y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras.
Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que eran antes, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Una vida recta, una vida pura. Y yo sé, hermano, que batallamos con nuestra manera de pensar, que batallamos con nuestros complejos, que batallamos con nuestras emociones, que batallamos con nuestros malos pensamientos. Pero quiero decirles que cuando Jesús llega, Él cambia nuestra manera de pensar, si nosotros se lo permitimos y si nosotros lo buscamos día con día. Y le decimos: Señor, renuévame. Señor, renuncio a todos esos malos pensamientos, a todas esas malas actitudes. Porque ¿sabes qué? No es de que ya conocí a Jesús y ya soy libre. No, tienes que trabajar todos los días para poder vivir en la victoria, para poder vivir en la libertad. Ahora, por último, cuando Jesús llegó, ¿qué pasó? O sea, cuando Jesús llegó a mi vida, pues Él me cambió, Él empezó, hasta ahorita me sigue cambiando. Y luego le digo: Señor, soy bien fea, porque tengo esta actitud, porque tengo este pensamiento, pero yo sé que tú estás trabajando en mí. Yo sé que tú me llevas como la luz de la aurora en aumento, hasta que el día sea perfecto. Yo no sé si no batalles tú, pero yo sí batallo con mi carácter. A veces me dicen: ay, es que eres bien enojona. O a veces ya tengo la cara así, hermana. Toda así. Pero le digo: Señor, les digo que la otra vez me encontré con esa joya en la palabra que dice, Señor, dulcifica mi rostro. Y así le digo: Señor, dulcifícame, para que cuando me vean me digan los hermanos: ay, te ves recontenta. Y ya no me digan: te ves enojada, estás enojada. No. Entonces, hermano, cuando Jesús llegó a mi vida, o sea, yo les voy a decir lo que hizo en mí. Él me cambió. Y ya no me atraían los bailes, ya no, había muchas cosas que me llamaban, pero dije: bueno, Señor, yo sé que tú eres lo que yo necesito. Y cuando yo pasé esa etapa, aún conociendo al Señor, de depresión, yo entendí que Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que yo no solamente oyera de Él, sino yo lo pudiera conocer, yo lo pudiera ver con mis ojos. Porque ¿sabes qué pasa? Muchos cristianos solo han oído de Jesús. Por eso es que no hay cambios. Porque, hermano, yo tengo la convicción de que cuando tú conoces a Jesús, tu vida no puede seguir siendo la misma. Tú no puedes seguir dependiendo. Sé que es un proceso, pero tu vida no puede continuar siendo igual. No puede ser, como dice la Escritura, de doble ánimo, porque dice que el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo eso sí lo tengo bien claro. Cuando Jesús llega y cuando nosotros lo conocemos, las cosas tienen que cambiar para bien, para bendición. Y yo he estado en ese proceso durante todo este tiempo y sé que lo seguiré estando hasta que Él me llame o hasta que Él venga. Pero yo ahora puedo decir como Job: hasta ahora solo había oído de ti, porque yo oía que Dios sanaba, que Dios proveía, que Dios hacía milagros,
que Dios restauraba. Y yo decía, pues sí, qué padre. Pero cuando yo pasé esa etapa difícil, yo conocí a Jesús. Y ahora sé que Jesús es el que sana, el que libera, el que da nuevas expectativas y el que me puede dar esa plenitud que yo necesito. Siempre se los he dicho, Jesús es nuestra plenitud y lo demás es el complemento. Yo no puedo depender de una persona para ser feliz. No puedo depender de mi esposo para ser feliz, ni de mis hijos. Ajá. Porque imagínense, ahorita tengo un hijo pródigo. Si yo dependiera de él, imagínense cuál sería mi condición. Pero digo, yo oro por él, lo bendigo y dan en paz. Porque sé que mi oración hace efecto en él. Ajá. Y mi plenitud está en el Señor. Lo que yo necesito, se lo pido al Señor. Y de verdad, hermano, hasta en los mínimos detalles. Yo le decía, Señor, se nos metió un ratón a la casa. Yo le decía, Señor, ese ratón no cae, Señor, por favor, que caiga un ratoncito. Y yo oraba y hasta decía, ay, Señor, perdóname porque estoy orando cosas que no. Pero dije, bueno, ¿por qué no? Si es una necesidad. Sí, me decía, mi estufa la acaban de comprar y me la va. Ya saben, ¿no? Todo lo que pensamos. ¿Y qué creen? Que el viernes que llegamos a la casa, estaba el ratón en la trampa. Ajá. Y una señora, coincidentemente, ese día que lo vimos, me dice una señora, es que yo tengo todo limpio en el pollo, estaba comprando yo el pollo, todo limpio, y ese ratón menso no cae. Le digo, no señora, es un ratón abusado, porque si fuera menso yo hubiera caído en la trampa. Entonces yo le dije que el que está aquí, sí sea menso, para que caiga en la trampa, y que cae. Ajá. Porque hasta en esos detalles podemos hacer real a Jesús en nuestra vida y decir, no podemos, Jesús es real, pero nosotros tenemos que conocerlo. Ajá. Entonces, hermano, ¿realmente conoces a Jesús? Puedes decir como Job, de oídas. No sé si seas de las que dicen, es que Dios la bendice a ella y a mí no. Es que Dios le responde a ella y a mí no. Es que Dios le da a ella y a mí no. Es que solo escuchas de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando tú le conoces? Ya no dices, es que solo a ella. Lo has hecho en mí, ¿verdad? Entonces, la pregunta se las vuelvo a hacer. Contéstate tú ahí. ¿Realmente conoces a Jesús? Hermano, porque cuando Él llega, algo sucede. O sea, yo no puedo seguir en lo mismo. Yo no puedo seguir fregando al marido. Yo no puedo seguir declarando maldición sobre mis hijos. Yo no puedo seguir teniendo las mismas actitudes de antes de conocer a Jesús. Algo tiene que pasar en nosotros. Entonces, ¿de oídas lo conoces o tus ojos lo han visto? Y quiero terminar con esto. No sé cuál sea tu necesidad, pero Jesús la conoce. Y ¿sabes qué? En el tiempo de la adoración, Dios me decía, tienen al Padre, tienen al Hijo, tienen al Espíritu Santo. Es todo lo que necesitan. Porque si conociéramos el poder de Dios, yo ayer me quedé maravillada cuando el hermano nos decía, nos ponía una foto de una neurona y nos ponía una foto de una nebulosa. Y son idénticas. Y él decía, la nebulosa sigue produciendo sistemas, planetas, es el génesis de Dios. Y yo me quedé así y dije, wow, Señor, de verdad que eres asombroso. Y luego nos pasó un video donde se ve la función del cerebro y él decía que la ciencia ha avanzado tanto ahora que con no me acuerdo el nombre del aparato, dice, nosotros ahora podemos reflejar en imagen lo que tú estás pensando. Y es algo que
que antes no se podía hacer. Yo decía, Señor, cuando vimos la composición del cerebro, decía, Señor, solamente tu poder nos pudo diseñar de esa manera. Entonces, yo no sé cuál sea tu necesidad, no sé si tengas problemas en tu casa, no sé si tengas problemas con tu esposo, con tu esposa, no sé si tengas problemas de adicciones. Y no solamente las adicciones es la droga, el alcohol, ahora es las redes sociales, los celulares, el criticar, el hacer cosas que a veces no son convenientes. Pero ¿sabes qué? Cualquiera que sea tu necesidad, Él sí la conoce y Él quiere tomarte, así como tomó a la suegra de Pedro, y darte sanidad. Y darte revelación de Él para cambiar los problemas que tú tienes. A lo mejor tienes problemas en tu sexualidad, en tu identidad. A lo mejor tienes problemas que nadie te puede ayudar, nadie te puede echar la mano, pero Jesús sí. Y me llama mucho la atención que el pasaje que leímos dice que Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Y Jesús está aquí para tocarnos, para sacarnos adelante, para que podamos conocerlo y para que podamos entender que cuando Él llega, algo tiene que suceder, algo para bendecirnos. Entonces, te voy a pedir que te pongas de pie, porque Él está aquí, Él está aquí.